Me siento Hugh Hefner, solo me falta el gorrito rojo. O hubiésemos tenido unas orejitas de conejito y una zanahoria. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Hola! Me imagino que en lo que va del canal se han dado cuenta que una de las cosas que me apasiona es el entretenimiento y la cultura pop. Entonces, para este video dije, vamos a hablar a fondo de uno de los personajes que influyó mucho en esta cultura pop, pero desde el lado empresarial, desde el periodismo. Y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, más allá de los escándalos y de las polémicas, hoy vamos a conocer un poco más de todo lo que generó la marca Playboy y por supuesto su creador, Hugh Hefner. Llegaron por mí. No, mentira. Para empezar a entender este personaje, que fue sin dudarlo uno de los grandes generadores de contenido de los años 50, no había TikTok, no había redes sociales, pero él estaba dispuesto a plasmar sus ideas en una publicación y que eso generara debate o generara una discusión entre la sociedad. Tenemos que entender que Hugh Hefner en realidad era psicólogo. Yo sé que muchos tenemos la idea inicial que él estaba en su casa en la bata roja, simplemente dando órdenes o esperando a que llegara la mimosa o poniéndole la colita a la conejita. Pero no solamente eso, también tenía especializaciones en escritura y en cultura del arte. Por eso tenía tan claro los conceptos que formaron el estilo de su revista y pudo adquirirlos de lo que ya se conocía como el mundo del entretenimiento o como la cultura pop. Él trabajaba en el departamento de publicidad de una revista que se llama Esquire, que todavía existe, y luego de pedir un aumento de sueldo que se le fue negado, dijo como, ¿saben qué? Yo me tomo aquí el palo, me voy para mi casa, empiezo a generar mis propias ideas y voy a crear un imperio. Y fue así como nació su primera idea de revista que no tenía nombre de Playboy. Los primeros bocetos llevaban por nombre Stack Magazine y el logo de la revista era un ciervo. ¿Por qué Stack Magazine? Porque hay una frase muy común en Estados Unidos que es Stack Party y se refiere a las fiestas de solteros. Pero así como nosotros en nuestros países tenemos ese dicho de Don Juan, en Estados Unidos se le dice Playboy. Fue así entonces como nació la primera edición de la revista Playboy y yo les había contado en el video de Marilyn Monroe que él había encontrado las fotografías tomadas por un fotógrafo y decidió comprarlas por $500 para que fueran de su propiedad y así no tener que pagar derechos. O sea, Marilyn Monroe no recibió ninguna regalía por la publicación de esta primera edición de Playboy. Sin embargo, esto acompañó el furor que ya tenía su carrera como actriz cantante. También les había dicho en ese video de Marilyn Monroe, que si no lo han visto, los invito para que vayan y lo vean, que este primer tiraje, al tener a Marilyn Monroe en la portada, redefinió mucho el estilo de la revista, pero no solamente eso, sino que empezó a crear ciertos esquemas dentro de la sociedad porque exponía la sexualidad a través de la mujer como un tópico muy importante. Claro, eran sociedades muy conservadoras que se tocaban esos temas, pero muy por debajo de la mesa, y lo que hizo Hugh Hefner fue exponerlos y decir, no, 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 eso también lo podemos hablar en público. Normalmente las revistas en ese entonces que traían a las mujeres sin ropa eran revistas muy clandestinas. En cambio, lo que hizo Playboy fue generar un consumo de este tipo de publicaciones, pero con un ingrediente extra. Y ahí es donde empieza él a plantear estos discursos políticos, religiosos, sociales, culturales, para que la gente, cuando tuviera la revista en sus manos y la estuviera leyendo, no quedara como la persona amorbosa, como, ay, solamente quiero ver mujeres en ropa. En ese entonces, la famosa mansión Playboy no quedaba en Los Ángeles, sino que quedaba en Chicago. ¿Por qué en Chicago? Porque él es oriundo de esa ciudad. Y fue ahí mismo en Chicago donde él comenzó a diversificar la marca. ¿Qué significa esto? Comenzó a extender esa marca en diferentes rubros, como por ejemplo abrir casinos, clubes nocturnos y por supuesto hoteles. Y fue en estos clubs nocturnos donde se congregaba tanta gente del espectáculo que él, muy visionario, dijo, si está viniendo celebridades, tengo que aprovechar mi escenario y entonces comenzó la idea de tener Playboy's Penthouse. ¿Qué pasaba en el Playboy's Penthouse? Pues era un programa de televisión donde aprovechaba sus bares como escenario para entrevistar gente, por ejemplo, de la política o músicos muy reconocidos. ¿Cómo habrá sido la fuerza y el impacto que tenía la revista en la sociedad en ese momento? Que en el año 1992 fue un gran aliado en la legalización que se hizo en Estados Unidos sobre el aborto.
Al él estar rodeado de tantas mujeres, pues era obvio que se iba a terminar enredando con una de ellas. Tuvo varias esposas, estoy seguro que fueron más en número de amantes, pero también tuvo vínculos muy especiales, como por ejemplo Marilyn Monroe, como por ejemplo Pamela Anderson. Y en un momento cuando vuelve a hacerse la edición televisiva en otro formato de la vida de las Playgirls, ahí es donde se conocieron en detalle los vínculos que tenía con estas mujeres. Muchas de ellas soñaban con ser portada de Playboy. Pasó de ser simplemente despojarse de la ropa para convertirse en una puerta, en una posibilidad para la carrera de modelaje o actuación. Hugh Hefner no estuvo todo el tiempo en el ojo del huracán o no estuvo todo el tiempo protagonizando titulares. Él también se tomaba su tiempo para tener control de sus marcas y hacerse cargo de sus negocios. A finales de los años 90 ya había tiendas en donde uno podía adquirir el llavero de Playboy. Ustedes se preguntarán, ¿por qué un conejo y no un elefantito? Normalmente, cuando uno se refiere al ámbito sexual, dice, esos se están dando como conejos, porque los conejos tienen una manera de reproducirse muy rápida y tienen fama de ser calentones. Y al mismo tiempo, porque el conejo es un animal muy tierno. Por eso es que le fue fácil, entre comillas, a la marca ser parte del hogar de los estadounidenses. La gente de mi generación se va a acordar de lo que viene a continuación. La segunda etapa televisiva de Playboy se dio cuando nació el reality de Entertainment Television, The Girls Next Door. The Girls Next Door era un reality tipo The Kardashians, The Osbournes, que mostraba el interior de la mansión Playboy. ¿Por qué se hizo este reality? Fueron todas estrategias de marketing. La primera, para ahuyentar todos esos mitos que se generaban puertas para afuera de lo que pasaba en el interior de la mansión Playboy. Que habían abusos, que había un descontrol frente al consumo de licor y de otras sustancias, bla, 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 bla. Y en ese momento eran muy famosas las fiestas que organizaba Hugh Hefner en su casa. No todas las reuniones eran alocadas porque en el reality incluso mostraban cómo muchas veces se reunían simplemente para ver una película o para celebrar un cumpleaños. Y también para celebrar lo que era Playmate of the Month, o sea, la Playmate del mes, o Playmate of the Year, o sea, la Playmate del año. ¿Qué significa Playmate of the Month y Playmate of the Year? Ellos tenían una serie de concursos para elegir a las conejitas de cada mes. Y esos concursos tenían unos premios que eran dinero, o una casa, o un carro. No sé si ustedes han visto una película que se llama La Casa de las Conejitas con Anna Faris, y ahí es como una especie de sátira de lo que era ser una Playmate of the Month. Retomo, estamos hablando de Girls Next Door. Madison era como la ama de casa, seria, siempre pendiente de Hugh Hefner, muy tierna, pero muy puesta en su sitio. Era casi, casi, casi como la esposa de Hugh Hefner. Después estaba Kendra, que era más explosiva, que era la chica sport, muy chistosa. A mí, si les soy sincero, era mi personaje favorito. Y después venía Brigitte, que tenía cierta picardía, pero siempre estaba un poquito más alejada de las locuras de Kendra. Si ustedes tienen un dato extra de lo que conocen sobre la cultura Playboy, déjenmelo saber si se me pasó algún dato de Hugh Hefner. Me imagino que muchos, pero esto es como lo principal. Aprovechen también los comentarios para dejarme sus observaciones o si tienen temas que les gustaría que yo ahonde un poco más, que reaccione. No tendría por qué recordarles esto, pero lo voy a hacer. Ustedes son lo máximo y nos vemos en el siguiente video.